a partir del verso 14 dice, y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Este contexto se da cuando el pueblo de Israel va pues en la conquista de este pueblo, porque cuando el pueblo de Israel pues llega a la tierra prometida, no era que todo estaba servido en mesas, con manteles, con servilletas, con cuchillos, con cubiertos. No, habían unas conquistas que hacer, habían unos pueblos que derribar, aún ya estando dentro. Y en medio de este proceso, pues, hubo un enfrentamiento con este pueblo, con este poblado de esta región llamada Jai, que habían avergonzado a los de Israel. Y en ese ambiente, pues, inexplicable, pues, para el líder, para Josué, se presenta delante de Dios sin entender lo que había pasado, y porque no era entendible cómo había ocurrido esta pérdida, esta derrota. Y Dios le mostró dónde estaba. Alguien del pueblo había pecado, había tomado del anatema, había hecho lo que Dios había determinado que no hiciese. Y como consecuencia, pues entonces hubo esta derrota, y posteriormente pues Dios le da la información, le habla a Josué para que vayan tras la conquista del pueblo. Y en esta segunda ronda, en este segundo round, se da este pasaje que estamos compartiendo. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos, estrategia de guerra, y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para perseguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. O sea, como ellos lo habían vencido la vez anterior y lo habían avergonzado y habían tenido que huir, pues ya el pueblo pensaba que se iba a repetir la historia, y evidentemente la emboscada puesta como estrategia de esta guerra, pues parecía así. Atención aquí el verso 17. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel, atención aquí, dejaron la ciudad abierta. Entonces dijo Jehová a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. No voy a dejar hasta ahí. Quería solamente ponerles en contexto de lo que había pasado, y quiero volver al verso 17 exactamente, donde dice, y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera atrás de Israel, y por seguir a Israel
dejaron la ciudad abierta. En aquellos tiempos, pues, los muros eran la protección que tenían las ciudades y habían guardas, vigilantes, centinelas. Pero sobre todo en las puertas, pues había una gran seguridad, porque era el punto de entrada. Estas ciudades amuralladas, con unos muros fortísimos, hechos en rocas, tenían sus puertas de entrada y salida. Y ese era el punto, pues, vulnerable, pues por ahí es que regularmente eran atacados. Y esta población de Jai, pues, sale tras lo de Israel y dejaron la puerta sola, dejaron la entrada a la ciudad sin protección. Y ciertamente que cuando nos quedamos sin protección, somos presa fácil para el enemigo. Y una muestra física, literal, de guerra, es lo que ocurre en esta ciudad. Obviamente Dios había determinado entregarla a Josué, al pueblo de Israel. Y cuando Dios ha determinado algo, también ha determinado la forma de hacerlo. Y esta es la forma que Dios determinó para entregar, para destruir esta ciudad. Sin embargo, la enseñanza que queremos compartir en este día es que el punto vulnerable es haber dejado las puertas abiertas, o sea, solas, sin protección. Y nos ocurre a nosotros que en otros escenarios, en otros contextos, dejamos puertas abiertas. Y las puertas abiertas son espacios muy delicados, muy delicados. Porque podemos ver el espacio de una puerta que regularmente tiene 1 metro, pequeño, pero cuántas cosas caben por ahí, cuántas cosas se pueden hacer. ¿Qué pasa cuando dejamos una puerta abierta en la casa, de las de afuera, de la del frente, de la de atrás, de la del patio, y salimos de la ciudad? Y cuando estamos allá nos acordamos que la puerta está abierta. Qué preocupación, qué intranquilidad nos llega porque hay una puerta abierta. Y si tenemos algún vecino cercano, lo llamamos: vecino, vaya, decimos en un lenguaje coloquial: júnteme la puerta, ciérrela, para yo estar en paz aquí donde yo estoy, porque hay una puerta abierta. Si nos acostamos y recordamos, o no que recordemos que esté abierta, que no estemos muy seguros que una de las puertas de la casa está abierta o que no quedó bien cerrada con los pestillos, con las cerraduras, mis amados, nos tiramos de la cama a cerrar esa puerta, porque sabemos en lo literal cuán riesgoso es tener una puerta abierta, dejar un espacio para que alguien pueda venir y hacernos mal y hacernos daño. Y eso que usted ve, que hay guardas, hombres armados cuidando puertas de empresas, de instituciones, a veces con verjas altísimas, pero en las puertas hay una persona que tiene un control de vigilancia, de protección, de cuidado.
es porque son los puntos vulnerables por los cuales pueden ser atacados. ¿Y cuáles son esas puertas o protecciones que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos, las cuales no pueden estar abiertas? Porque puede que esté abierta en un momento dado y no pase nada en el primer instante. ¿O a quién no se le ha quedado una puerta abierta? Se quedó el carro abierto. Y me doy cuenta cuando fui al establecimiento comercial que estaba o al lugar donde estaba y regresé. Oh, Dios me guardó porque dejé la puerta abierta. Pero no puede estar abierta todo el tiempo. Una vez escuché una frase que decía: confía en Dios, pero cierra bien tu carro. No lo dejes abierto, no abras espacio a la tentación de otro. Entonces, cuando dejamos esa puerta abierta, pues, aunque en el instante no ocurra nada, hubo una posibilidad de que ocurriera. Hubo un riesgo que se incrementó. Hubo una condición que nos expuso a ser atacados, a ser afectados, a que nos hiciesen daño. Y en lo natural, todos estamos muy claros, vivimos muy atentos, muy pendientes a las puertas. Y está bien, porque sabemos que vivimos en una sociedad que no es segura como otras sociedades. Sin embargo, en la parte más crítica, más delicada, que es la parte espiritual, vivimos abriendo puertas y no solamente eso, dejando puertas abiertas. Y el enemigo, que no hay que invitarlo, porque a diferencia del Señor que dice: ya aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, pues, y abre la puerta, entraré. El Señor es un caballero y nos respeta aún nuestra individualidad. Pero el enemigo, mis amados, no obra así, no opera así. Entonces nosotros no podemos dejar espacio abierto. Y quizás el tiempo no me dé hoy, no tengo prisa para concluir este mensaje, pues continuaré luego. Pero sí quiero dejar esta parte bien afianzada de que revisemos, de que nuestros comportamientos no estén dejando puertas abiertas, de que nuestras acciones no estén dejando puertas abiertas al enemigo, de que cuando hacemos un negocio o cualquier tipo de negociación, de transacción, por un beneficio, una ventaja, no dejemos una puertecita abierta. Porque esa puertecita abierta será el espacio a través del cual se pueda derribar todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos conquistado, todo lo que hemos logrado, porque se dejó algo abierto. Y fíjese que no es que la abren, no es que la rompen, no es que irrumpen tu privacidad, tu espacio, es que nosotros las dejamos abiertas. Y las dejamos abiertas porque entramos a veces en un factor de confianza, en un nivel de zona de confort, y la dejamos abierta. Y en esa puertecita abierta, cualquiera que sea, entonces entra el enemigo, y después que entra, muchas veces ya nosotros no tenemos la capacidad para echarle fuera, sino que ya él
se apodera de un espacio y entonces comienza la situación en el que ya usted no tiene la protección, no tiene la seguridad y tiene el ataque de aquel que ha invadido su espacio. En este tiempo en el que estamos ahora mismo, un tiempo muy especial que vive el mundo, y dentro de este tiempo especial, pues entramos a un periodo más especial todavía. Y en medio de este periodo, pues, se dan ambientes, se dan ciertos compartir, se dan ciertas relaciones que si nosotros no estamos muy enfocados en quiénes somos y cómo debemos actuar, pues fácilmente, sutilmente, dejamos puertas abiertas. Y esas puertas abiertas, entonces, son los espacios para que el enemigo no solamente entre la nariz, entre el cuerpo entero, y posteriormente entonces acarreamos nosotros las consecuencias de haber dejado ese espacio abierto. Aquí este pueblo que Israel va y ataca, ¿cuál fue el punto? Hubo una estrategia de guerra, pero ellos mordieron el anzuelo y entonces en ese ambiente pues dejaron la entrada de la ciudad sola, salieron tras los de Israel. Estamos compartiendo Josué 8 del 14 al 21. Y en ese escenario, desprovistos, desprotegidos, los enemigos, en este caso el pueblo de Israel, entró a la ciudad, le prendió fuego, tomó la puerta, tomó la entrada y fue una destrucción total. Evitemos nosotros en estos tiempos, cual sea el ambiente, el escenario, el contexto en el que estemos, compartamos, pues abrir puertas. Y a veces ni siquiera puertas, brechitas, espacios pequeños, palabras, conversaciones, cosas en las que participamos, y en ellas pues entonces abrimos nosotros mismos, no el enemigo, nosotros abrimos puertas, y esas puertas pues son para perdición, son para destrucción, son para derribar y echar a perder lo que nos ha costado años de trabajo, años de sacrificio, años de entrega, y lo ponemos entonces en las manos del enemigo para que él disponga, porque nosotros le abrimos el espacio, le abrimos la puerta. Roguemos al Señor que nos ayude a ser guardados íntegros en todas las cosas, íntegros, sin contaminación de nada, para que podamos guardar el propósito para lo cual hemos sido nosotros llamados. El tiempo en la radio